Presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, Duque se trasladó a Arauca con sus funcionarios de defensa. Allí anunció más efectivos y máquinas para la guerra. Niño ambientalista de 14 años asesinado por grupos armados ilegales en Cauca. Jóvenes manifestantes de las protestas colombianas rechazan la sospecha de Mindefensa contra ellos como terroristas internacionales. Ingreso de los Gilinski a las empresas del grupo antioqueño sube en grado de hostilidad. Se mueve la campaña, Zuluaga no se unirá a Equipo por Colombia. Humberto de la Calle abre su campaña al Senado y la publicidad electoral se caracteriza por su vacío de contenidos. Y en los deportes, Mauricio Posada. María Fernanda, con goles de Juan Fernando Quintero y Andrés Colorado, Colombia venció a Honduras en su amistoso de preparación a la doble fecha eliminatoria. Real Madrid superó al Bilbao y ganó la Supercopa de España en partido que se jugó en Arabia Saudita. Y la novela llegó a su fin. Novak Djokovic abandonó Australia tras la cancelación de su visa y no defenderá su título de campeón. Aquí está, esta es la imagen del día. Las fotografías de los hombres del ELN patrullando el corregimiento de La Esmeralda en el municipio de Arauquita, a unos 100 kilómetros de la capital Arauca, en donde a la misma hora el presidente Iván Duque anunciaba una ofensiva militar contra esa organización. Disidencias de las FARC y otros grupos de narcotraficantes de la frontera con Venezuela. Duque arremetió de nuevo contra las conversaciones del gobierno Santos con el ELN en La Habana. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Mauricio Posada. Buenas noches, bienvenidos a las mejores noticias del fin de semana. El presidente de la República estuvo hoy en Arauca, departamento en cuya frontera con Venezuela se ha desarrollado una guerra intestina entre grupos ilegales por el control del narcotráfico, el contrabando y el tráfico humano. Carlos Cárdenas. María Fernanda, Duque llegó acompañado del ministro de Defensa y de otros altos funcionarios para anunciar el incremento de la fuerza militar en la zona. Mientras él hacía sus anuncios, unos hombres de la guerrilla se tomaron un corregimiento del mismo departamento. El presidente Duque se trasladó hoy a Arauca, en donde combaten hace 2 semanas guerrilleros del antiguo Frente Domingo Laín del ELN y disidencias de los grupos 28 y 10 de las desmovilizadas FARC. El saldo es hasta el momento de 33 muertos en zonas rurales de Tame y Saravena y de más de 700 desplazados. Hoy circuló en redes sociales el rumor de que Duque anunciaría negociaciones políticas con el ELN. Se rumora en Arauca que el presidente Duque anunciará en breve la apertura del diálogo con el ELN. Se requiere la paz completa. Perdió 3 años y medio, a lo mejor no alcanza. Contrario al rumor, el presidente no solo reiteró que no hay acercamientos con esa organización guerrillera, sino que arremetió de nuevo contra sus integrantes. El ELN cada rato le gusta hablar de paz y manda mensajes de paz, pero eso parecieran lágrimas de cocodrilo porque ellos siempre le han respondido a Colombia con violencia. El mandatario dedicó parte de su discurso a lanzar fuertes críticas contra las conversaciones que el anterior gobierno sostuvo con el ELN. En los 17 meses que estuvieron conversando con la administración anterior, mataron 100 personas. En los 17 meses que conversaron con la administración anterior, cometieron más de 400 actos terroristas. En los 17 meses que estuvieron conversando con la administración anterior, secuestraron más de 10 personas. Cumplirán esta orden. Duque retó al comando central de esa guerrilla. Cualquier oportunidad real de abrirle una puerta a la paz empieza por la liberación de todos los secuestrados y por ponerle fin a todos los actos criminales. De lo contrario, seguiremos enfrentando con toda la capacidad del Estado. Al término del Consejo de Seguridad en Arauca, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció la llegada de más unidades de combate de la Armada y el Ejército que enfrentarán militarmente a las bandas armadas. 700 hombres de los grupos de operaciones especiales estarán en desarrollo de operaciones hasta capturar o desmantelar a las disidencias de la FARC y el ELN que operan acá. Mientras el presidente Duque y el ministro Molano hacían anuncios en relación con las operaciones contra el ELN, miembros de esa guerrilla patrullaron el corregimiento de La Esmeralda en Arauquita, municipio ubicado a 100 kilómetros de donde estaba el mandatario. Los hombres armados fueron fotografiados controlando la vía hacia la capital y recorriendo el corregimiento con relativa tranquilidad y dominio.
Un niño ambientalista de 14 años del grupo de Guardianes de la Tierra fue perseguido, asediado y asesinado por disidentes de las FARC en Buenos Aires, Cauca, junto con un guardia indígena, ambos opuestos a las operaciones de narcotráfico y extorsión que los exguerrilleros desarrollaban en el territorio indígena. Un niño indígena de 14 años fue asesinado por disidentes de las antiguas FARC cuando recorría la zona por donde también transitaban guardias de su etnia en búsqueda de apoyo para impedir el ingreso a su resguardo de los diferentes actores armados que se enfrentan entre sí, desatando una guerra que los pobladores no desean pelear. Las autoridades describen en primera instancia que un grupo de guardia indígena que habría acudido al llamado de la comunidad por presencia de un grupo armado habría sido objeto de un atentado mediante disparos de arma de largo alcance. El menor víctima, Breiner David Cucuñame, hacía parte del resguardo Las Delicias de Buenos Aires, Cauca, y había recibido de sus mayores el rol de cuidar a Umakiwe, la madre tierra que protege a los espíritus Nasa desde sus antepasados. El menor de edad que estaba en la zona no hacía parte del grupo de guardia indígena que acudió al llamado de la comunidad, sino que se encontraba cruzando el camino luego de su jornada de trabajo junto con su padre. En el ataque perpetrado por miembros de la autodenominada columna móvil Jaime Martínez, fue asesinado también el guardia indígena Guillermo Chicame, escolta de Fabián Camayo, autoridad de su pueblo, quien fue herido en el mismo atentado. Camayo se recupera en el hospital de Santander de Quilichao. Es una forma que ha cogido los grupos armados, coger a la guardia indígena, de masacrarla, y eso estamos rechazando contundentemente esta situación. Los pueblos indígenas de esa región caucana denunciaron con pruebas en video cómo sus viviendas son hoy trincheras de algunos grupos que tratan de defenderse de las bandas criminales. Muy guapita y se esconden debajo de una casa. Ya no peleen, ya no peleen. Aquí hay... ¿Por qué no sale y se va si tiene mucho miedo? Porque yo no tengo miedo, es que yo estoy viendo a los niños. Yo soy de acá. ¿Cómo se llama usted? ¿Para qué quieres saber? ¿Cómo se llama? Papi, aquí hay niños, no nos vengamos a... Por eso es lo que yo digo. Es que... El Consejo Regional Indígena del Cauca reiteró que han sido infructuosos sus llamados de auxilio al gobierno Duque y a las administraciones locales para que les brinde protección. Esperamos que el gobierno, pero también las autoridades territoriales, nos solidaricemos con esta situación que está pasando en estos territorios. Se están creciendo tanto la violencia como también los cultivos ilícitos. Según la organización indígena, entre los años 2019 y 2021, en el departamento del Cauca fueron asesinados 314 de sus dirigentes, comuneros y guardias. La situación parece que podría empeorar, a juzgar por el ataque de las últimas horas en que un niño de tan solo 14 años perdió violentamente su naciente vida. Los jóvenes que tuvieron un diálogo abierto en redes sociales con sus similares del movimiento contra el alza de las tarifas de Santiago de Chile están sorprendidos porque su evento de redes sociales fue interpretado por el ministro de Defensa y el director de la Policía como una conspiración internacional. Camilo Galán. María Fernanda, todo el mundo, incluida la inteligencia militar y policial, podía acceder y participar en el diálogo entre colombianos y chilenos. Por eso no entienden cómo su evento sea interpretado como una conspiración internacional. Esos compañeros nos van a dar hoy un poco su visión acerca de lo que significó la evasión en el metro de Santiago, lo que fue el levantamiento social en Chile a partir de eso. Una conversación en redes abiertas entre jóvenes manifestantes de Colombia y de Chile. Estos invitados por los primeros para preguntarles por el desarrollo de una protesta en el sistema de metro de Santiago en 2019, cuando en la capital de Chile subió el valor del tiquete del metro, terminó siendo el argumento para que el ministro de Defensa, Diego Molano, acusara a los jóvenes activistas de conspiración terrorista internacional para presuntamente aliarse con los chilenos para destruir los vehículos y estaciones del sistema de transporte público en las dos capitales del país austral y del nuestro. Subir 30 pesos el pasaje cuando en realidad ni siquiera necesitaban ese reajuste, porque también tenemos uno de los sistemas de transporte público más caro. Esta conversación se desarrolló el pasado 10 de enero en un live de Instagram, una plataforma pública. Se podía conectar cualquiera que quisiera escucharla. Sin embargo, el ministro Molano y el director de la Policía General, Jorge Luis Vargas, le dieron la connotación de conspiración en redes subterráneas. Este video devela que hay una red internacional que busca cooperar y actuar para desarrollar acciones que desestabilicen
acciones que generen violencia y acciones que instiguen el delito y la destrucción de sistemas de transporte público. Los jóvenes que integran el movimiento conocido en las marchas como los escudos azules, que nacieron para intermediar entre manifestantes y el SMAT, rechazaron la interpretación oficial. No entendemos cómo el comunicar ideas de cambio y movilizar con amor y arte al pueblo colombiano para que defienda su dignidad se ha visto como una acción violenta que requiera una maquinación o orquestación por parte de células internacionales que buscan desestabilizar gobiernos. Las declaraciones del ministro parecieran el antecedente de una judicialización de los jóvenes de escudos azules que también invitaron a los usuarios a no pagar el pasaje el día en que se anunció el incremento de su precio en Colombia. La colatón que inició en Bogotá no solo tiene el propósito de la colatón para evadir el sistema de pago en el transporte público de la ciudad, sino de instigación de violencias futuras. En rueda de prensa convocada por ellos mismos, los jóvenes rechazaron la estigmatización oficial contra sus actividades de protesta. No son más que la evidencia de una desgastada y sistemática estrategia de estigmatización frente a nuestro ejercicio como primeras líneas. Pese a los argumentos de los jóvenes, el ministro de Defensa anunció más capturas. Colombia, según el diagnóstico de Human Rights Watch, es el país que más asesina a líderes y defensores de derechos humanos y tiene fallas estructurales en la formación de sus policías, pues no pueden considerarse aislados los 25 homicidios y 60 lesiones oculares que ocasionaron a manifestantes o transeúntes en el año pasado. No pensé que iba a ser tan pronto. En su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos, Human Rights Watch presentó el correspondiente a Colombia con un balance muy negativo para el gobierno Duque por el incremento de asesinatos, amenazas y violaciones a líderes sociales y manifestantes en 2021. El gobierno ha adoptado medidas que son insuficientes e inadecuadas. El investigador de Human Rights Watch, Juan Papier, dijo que este es uno de los países con los más altos índices de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, si no el mayor del mundo. Desde 2016, en Colombia han asesinado a más de 500 defensores de derechos humanos y líderes sociales. Esto quiere decir que Colombia probablemente sea el país en el mundo con más asesinatos de defensores de derechos humanos. La organización Human Rights Watch, de notable influencia política en Washington, fue crítica con la administración, según dijo, puesto que a pesar de que en el acuerdo de paz se crearon mecanismos para proteger a los líderes sociales, el gobierno no los activó. Hace falta que se implemente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad prevista en el acuerdo de paz y cuyo objetivo es desmantelar a los grupos armados. En el capítulo dedicado a las violaciones de derechos y abusos de la fuerza de la policía durante las manifestaciones sociales, Human Rights Watch presentó una alarmante cifra de agentes que estuvieron involucrados en muertes de manifestantes. Hemos documentado evidencias que implican a la policía en al menos 25 homicidios. Hemos tenido información acerca de cientos de detenciones arbitrarias. Según la ONG internacional, más de 50 manifestantes fueron víctimas de disparos que les produjeron lesiones oculares en daño permanente. Además, documentaron varios casos de violaciones sexuales durante las marchas que se atribuyeron a los uniformados de la policía. También tenemos reportes de cerca de 60 casos de lesiones oculares de manifestantes o transeúntes, así como de algunos casos de violencia sexual por parte de miembros de la policía. El investigador Juan Papier dijo que estos abusos policiales no pueden ser calificados como hechos aislados, como lo ha intentado hacer creer el gobierno, y recordó que en 2019 y en el 2020 también se presentaron violaciones de derechos contra los participantes de las protestas. Estos son hechos que reflejan fallas estructurales y que requieren, que exigen una reforma policial profunda y seria. Human Rights Watch le hizo un llamado al presidente Duque para que adopte medidas eficientes que protejan a los líderes sociales, además de garantizar el derecho a la libertad de expresarse en las protestas sociales en Colombia. En diciembre de 1993, las autoridades de Estados Unidos y Colombia celebraron el final del Cartel de Medellín, que intermediaba todas las operaciones de narcotráfico en Colombia. Pero en 2022, esto mismo lo sigue haciendo el Clan del Golfo, según lo evidencian los testimonios recogidos en la investigación. Enrique Tapias. María Fernanda, a Antonio Musuga, como a Pablo Escobar, se le pagaba un porcentaje de cada kilo de coca que salía del país, pero su organización está diseñada de manera tal que, a pesar de que su anterior líder esté en prisión, ya hay uno nuevo que sigue moviendo la red criminal.
Entre las pruebas que tiene en su poder la Corte del Distrito Este de Nueva York contra Dairo Antonio Usuga David, incluye información de delincuentes que trabajaron para el Clan del Golfo y otros narcotraficantes relacionados con esa organización, cuyos testimonios fueron recogidos por el agente de la DEA James Rowan, tal como está relacionado en la investigación que adelanta la justicia estadounidense contra alias Otoniel. Uno de los integrantes del Clan del Golfo le dijo a la DEA que originalmente ese grupo narcotraficante cobraban un impuesto de $500 por cada kilogramo de cocaína que salía del país, pero luego, además del impuesto, alias Otoniel, Mao, Mauricio o Mauricio Gallo, como está reseñado por la justicia, comenzó a exigir un porcentaje por cada cargamento de droga. Declaró que el Clan del Golfo cobraba impuestos a las personas que elaboraban drogas, cultivaban pasta de cocaína, trasladaban drogas a través de los corredores de drogas de sus áreas o partían de los puntos de salida en sus áreas. Otro de los subalternos de Otoniel, que estaba a cargo de recaudar los impuestos de la droga, organizar a los combatientes armados y mantener el control sobre zonas territoriales específicas en Colombia, señaló a Dairo Antonio Usuga como el líder del Clan del Golfo. El testigo 6 estuvo presente en reuniones con Usuga David y otras personas durante las cuales Usuga David tomaba decisiones y emitía órdenes con respecto a la asignación de territorios, de tráfico de drogas y responsabilidades al personal del Clan del Golfo. El testigo contra Otoniel también llevó a cabo asesinatos en nombre del Clan del Golfo, incluyendo el de un colaborador de la DEA. Al recibir la orden de Usuga David, los guardaespaldas armados asignados al testigo 6 y a otro individuo dispararon y mataron al individuo que se creía colaboraba con el gobierno de Estados Unidos. Estos testimonios hacen parte de los relatos que entregaron más de 13 informantes a la DEA y que hacen parte de las pruebas contra Otoniel, quien podría ser extraditado a los Estados Unidos a finales de febrero. Memo Fantasma se asoció con los jefes de los llamados paramilitares para traficar cocaína, desaparecer campesinos y robarles su tierra, según explicó la Fiscalía en la audiencia de acusación en su contra, en la que también identificó sus bienes. Víctor Ballestas. María Fernanda, producto del lavado de activos, según la Fiscalía, alias Memo Fantasma acumuló 54.000 millones en propiedades, la mitad en el proyecto Torres 85, que desarrolló con el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Guillermo León Acevedo Giralda. Guillermo León Acevedo es más conocido en la opinión como Memo Fantasma, un presunto lavador de activos que se ocultó durante décadas de la justicia colombiana hasta cuando un periodista investigador extranjero, pero radicado en el país, Jeremy McDermott, descubrió su misterioso recorrido. A pesar de que la audiencia judicial de acusación por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir se hizo sin darle publicidad, Noticias 1 presenció su desarrollo. El fiscal del caso narró que entre los años 1997 y 2007 aproximadamente, Memo Fantasma fue uno de los principales miembros financieros de las Autodefensas Unidas de Colombia, cruel grupo paramilitar del Clan Castaño que dejó una estela de muerte en los años 90. El acusado habría sido el encargado de los movimientos de dineros producto del narcotráfico de esa banda criminal. Se asoció o concertó con varios de los comandantes o jefes de frentes o bloques de grupos al margen de la ley, en especial en lo que atañe al bloque Central Bolívar, con el propósito de cometer delitos indeterminados, homogéneos de la misma especie y heterogéneos, lesionando varios y diversos bienes jurídicos tutelados, como tráfico de estupefacientes, secuestros, homicidios selectivos, desapariciones forzadas y otras tantas violaciones a los derechos humanos. Sus 23 propiedades en Bogotá, identificadas como producto del lavado de activos, valoradas en más de 10.800 millones de pesos, están ubicadas en el proyecto Torres 85, que Memo construyó junto con el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Con una participación del 45%, junto con los señores Álvaro Rincón Muñoz y el señor Carlos Alberto Gutiérrez Roballo. A Acevedo, la justicia le encontró 46 bienes muebles e inmuebles. En suma, el valor total de la materialidad en lo que se refiere al lavado de activos de estos 46 predios asciende a 54.184.700.084 pesos. En este documento se detalla la participación de Acevedo y sus familiares en cada una de las empresas y el patrimonio por justificar, casi 12.000 millones de pesos. Muchos de esos bienes están a nombre de testaferros, pero su certificado de tradición indica que estuvieron en manos de peligrosos delincuentes a quienes Memo Fantasma les compró directamente o a través de sus múltiples empresas. Para posteriormente hacer la venta a las empresas Inversiones Tanzania SAS,
productora de arroz de Córdoba SAS, Braco SAS, Agropecuaria La Cristalina S.A. Entre los testigos de mayor peso para sustentar las acusaciones del fiscal del caso está el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien confirma las relaciones cercanas de Memo Fantasma con las autodefensas de Castaño y el propio Mancuso, entre otros. La siguiente audiencia se programó para el 8 de marzo. El Grupo Sura expidió un comunicado hoy para aclarar a la opinión pública que no es cierta la información que están publicando influencers a sueldo de su nuevo accionista, el clan Gilinski. Según estos, el presidente de la aseguradora renunció, pero ello no ha ocurrido. Juliana Ramírez. María Fernanda, la economista Cecilia López tiene dos interrogantes básicos sobre el negocio de los Gilinski: la posible concentración de la propiedad en los bancos y la explicación pendiente de los fondos de pensiones sobre sus ventas a ellos a un precio inferior al que ahora ofrecen los mismos por las mismas acciones. Tengo un presentimiento que ciertos administradores y miembros de junta directiva de Sura van a temblar pronto. Este trino en tono de amenaza que publicó una empleada de Gabriel Gilinski revela el nivel que ese grupo familiar le dará su participación como accionista en el grupo empresarial antioqueño, luego de haber lanzado 3 ofertas públicas de adquisición OPA hostiles para tomarse Sura y Nutresa. Y es que detrás de todo ahí no solamente hay un negocio del señor Gilinski, sino una venganza. Lo más grave es la complicidad del gobierno. Sobre el origen de los fondos que los Gilinski están utilizando en esta operación, también debe haber mayores claridades. El medio de comunicación de los Gilinski también lanzó hoy una nueva ofensiva contra el actual presidente del Grupo Sura, Gonzalo Pérez, asegurando que este solicitó a la junta directiva un costoso bono de retiro, presuntamente temiendo la llegada de los nuevos socios. Esta información fue desmentida por el actual Grupo Sura, que le solicitó a su nuevo accionista que no publique información falsa sobre la empresa que está comprando. Tratar de ser realistas y a veces no tan optimistas. Analistas han cuestionado la falta de imparcialidad de la Superintendencia Financiera, que depende del gobierno Duque, y las implicaciones que este negocio tendrá en la competencia del sector financiero, dado que Sura tiene el 46% de Bancolombia y Gilinski es dueño de otro banco, el GNB Sudameris. Que él va detrás de Bancolombia. Si Bancolombia se une con Sudameris, volvemos a quedar en una concentración, ¿sí?, del sector bancario, que no es conveniente. Es decir, en un país democrático lo que necesitamos es que haya competencia. Los ahorros de los colombianos están implicados en este negocio, pues las AFP que administran los fondos de pensiones finalmente fueron las que le vendieron sus participaciones de Sura a Gilinski. Sin embargo, no han dado ninguna explicación pública. Máxime cuando en la segunda OPA de Gilinski aumentó en 24,6% el precio de la acción frente a la primera oferta. Los fondos privados tienen que garantizar rentabilidad de largo plazo. Me preocupa que esas inversiones que tienen que tener muy claro que es la plata de ahorro de la vejez de los colombianos, por una ganancia de corto plazo, no vayan a propiciar un cambio en la estructura de la propiedad que frene el crecimiento de unas empresas que han tenido un futuro muy claro. El próximo 19 de enero, Gilinski debería desembolsar 3,77 billones de pesos de la primera OPA por Sura, con la que alcanzó una participación de 25,25%. Y un día después se espera que el regulador financiero avale la segunda OPA, que convertiría al empresario en el principal accionista de la compañía. La campaña electoral está empezando a agitarse. Hoy fue noticia el Centro Democrático con el anuncio formal de que no hará alianzas con el Equipo por Colombia, conformado por los demás dirigentes de la derecha. Eduardo López Júquer. María Fernanda, el uribismo y su candidato Óscar Iván Zuluaga anunciaron su decisión de no integrarse con el grupo de los exalcaldes y de la U, aunque ideológicamente siguen siendo iguales. 2 días después de recibir la adhesión del partido Mira y su precandidata presidencial Aidely Sarasó, la coalición de la derecha Equipo por Colombia quedó notificada de que el candidato uribista no estará en este grupo. Integrantes de dicha coalición han tachado con descalificaciones al Centro Democrático y a mi persona como candidato. Por estas razones, no es posible estar en dicha coalición. Desde Barranquilla, después de recorrer el Malecón del Río y participar en una reunión de emergencia convocada por el máximo jefe de su partido, el expresidente Álvaro Uribe, Óscar Iván Zuluaga explicó por qué va solo a la primera vuelta, pero dio pistas sobre posibles alianzas futuras. He recibido respuestas positivas que agradezco del doctor Omar Yepes, director del Partido Conservador, de su candidato
el doctor David Barguil, del doctor Federico Gutiérrez, candidato independiente, y la doctora Aidel Sarazo, del Partido Mira. Horas antes, Paloma Valencia había dado indicios de lo que su partido decidiría. A nuestro candidato y a mi partido que no hagamos parte de esa coalición. A los analistas les llamó la atención que el rechazo al equipo por Colombia haya sido anunciado en la ciudad de Alex Char, uno de los que no quería que Zuluaga se uniera a esa coalición. Reafirmo mi vocación de siempre: trabajar en la búsqueda de un amplio consenso. El optimismo de Zuluaga y del Centro Democrático es tal que creen que no necesitan aliados, por lo menos en la primera vuelta presidencial. El viernes pasado venció el término para que a los trabajadores con contrato a término indefinido les fueran pagadas sus cesantías. Aquí le enseñamos cómo liquidarlas. Todos los trabajadores que tengan un contrato laboral, excepto los que tienen un salario integral o por prestación de servicios, tienen derecho a las cesantías, que no es otra cosa que una prestación social que corresponde a un mes de salario por cada año trabajado o proporcional al tiempo laborado. Los empleadores tienen plazo del 31 de enero al 14 de febrero para pagar las cesantías. No hacerlo acarrea sanciones como el pago de un día de salario por cada día de retraso. Las cesantías se calculan multiplicando los días laborados por el salario y el resultado se divide por 360 días. Por ejemplo, Ignacio trabajó desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021, es decir, 300 días, y su salario mensual fue 3.500.000 pesos. La multiplicación entre 300 y 3.500.000 pesos da 1.050.000 pesos, y eso se divide por 360 días, dando como resultado el pago de las cesantías de 2.916.666 pesos. Para determinar los intereses de las cesantías, que corresponde al 12% del valor del salario y que el empleador paga normalmente con la nómina de enero, se multiplica los días trabajados por 0,12 y por el salario mensual, y ello se divide en 360. Si hacemos la operación con los valores del ejemplo anterior, los intereses serían 350.000 pesos. Recuerde que las cesantías deben depositarse en el fondo de pensiones y el trabajador recibe su pago generalmente cuando termina la relación laboral. Sin embargo, la norma también indica que pueden ser retiradas cuando se trate de alcanzar objetivos de vivienda o educación. El pasaporte colombiano es bueno para quienes han podido sacarlo, lo que indican los indicadores. La revista CEO World expidió esta semana su ranking global de pasaportes, en el que los clasifica según la facilidad de ingreso que permitan en el mayor número de países. En el primer puesto clasificó al de Emiratos Árabes Unidos, que permite acceso sin visa a 10 países, y en el último al afgano, con el que se entra sin visa a 4. Al colombiano lo reciben en 75 países, menos que al peruano, bienvenido en 78, pero encima del costarricense, que lo reciben en 73. Esto indica que si consigue renovarlo, el pasaporte colombiano es bueno. Esto es lo que indican los indicadores. Por cada donación en baki.co/inclinada la red independiente de 200.000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1, tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán la sombrilla de la Alianza de la Verdad. Muchas gracias por elegir la independencia. El feminicida que asesinó y abandonó el cadáver de una mujer dentro de una maleta en una calle de Bucaramanga sería un ex policía retirado de la institución por consumo de drogas, según los primeros hallazgos de la investigación. Dayana Cruz. María Fernanda, el crimen que conmueve a Santander y al país ocurrió al amanecer del viernes, pero se conoció el sábado cuando un indigente, creyendo encontrar reciclaje en la maleta, se halló el cadáver de la madre de un menor de edad. Noticias 1 contra la violencia. Juliet Álvarez Mejía tenía 22 años y según las primeras investigaciones, la joven prestaba servicios sexuales en el centro de Bucaramanga. El pasado viernes fue llevada por un hombre hasta su apartamento y allí le quitó la vida a Juliet. Horas después la amarró de pies y manos, la acomodó en posición fetal y guardó el cuerpo en esta maleta, que luego con ayuda de un desconocido la dejó en una caneca de la basura ubicada a 3 cuadras del lugar.
El mismo viernes, horas más tarde, un habitante de la calle encontró la maleta y alertó a las autoridades. Estos hechos acontecieron al interior de un apartamento muy cerca donde fue hallada la víctima. Uniformados de la SIJIN se desplegaron cuadras a la redonda buscando las cámaras de seguridad. La policía escuchó la declaración de un hombre que decía había ayudado a cargar la maleta sin tener idea de su contenido y señaló directamente al conocido que le había pedido apoyo. El hombre, Edwin Ardila, de 33 años, un ex policía que habría sido retirado hace 5 años de la fuerza pública por presuntos problemas de indisciplina y consumo de estupefacientes, fue capturado. Para Gina Pineda, coordinadora de estrategia de datos de género en la Fundación Mujer y Futuro, los hechos corresponden a un caso de feminicidio. Y exigimos la debida diligencia en la investigación con enfoque de género, así como la tipificación del delito de feminicidio en este caso, toda vez que Juliet fue víctima de instrumentalización sexual y de género, así como un tratamiento deshumanizado de su cadáver, el cual fue transportado y arrojado en vía pública como si se tratara de basura. Según el Observatorio de Feminicidios de Santander, este es el segundo caso en lo que va ocurrido del año en el departamento. En el cierre de 2021 se presentaron 15 casos de feminicidios. Sin embargo, la Fiscalía solo tipificó 4. La tecnología está en capacidad de limpiar el aire de cada bus para dejarlo libre de cualquier virus circundante dentro de su cabina. Ante la nueva ola de contagios por coronavirus que enfrenta actualmente el mundo, una marca francesa de autobuses anunció la utilización de un purificador de aire, con el que, según sus creadores, los vehículos garantizan un ambiente sano. El purificador contiene un sensor a base de nanofibras, capaz de monitorear la calidad del aire e identificar eventuales contaminantes para destruirlos. El equipo promete eliminar en los trayectos con pasajeros más del 95% de todas las clases de virus presentes, entre estos el COVID-19. Los dispositivos pueden estar integrados en la carrocería o simplemente instalarse en partes movibles del mismo vehículo. Los fabricantes del dispositivo purificador aseguran que, de probar su eficacia, podría convertirse en un elemento indispensable en todos los sistemas de transporte público. También están desarrollando un sistema inteligente para detectar anomalías cardíacas que se presenten repentinamente en el conductor mientras éste maneja. Humberto de la Calle Lombana, el negociador del acuerdo de paz, a sus 75 años, iniciará mañana su campaña para el Senado con el respaldo de 4 lideresas de los 4 movimientos políticos de la coalición Centro Esperanza, Alianza Verde. Acompañado de los precandidatos presidenciales de la coalición de la Esperanza, de la que forma parte el ex jefe negociador del acuerdo de paz y ex vicepresidente Humberto de la Calle, lanzará mañana su candidatura al Senado como cabeza de lista de esa agrupación. En esa línea, que es la línea del cambio en serio, cambio responsable, y ese cambio se da en la Presidencia de la República y también en el Congreso. En el Parque del Bicentenario, en pleno corazón de Bogotá, de la Calle contará con el respaldo de mujeres reconocidas públicamente que integran la lista. En el Congreso necesitamos tener la fuerza suficiente para el cambio. Y yo soy el número 1 en la lista de Senado de esa misma coalición. Angélica Lozano por la Alianza Verde, Erika Ibargüen por Colombia Renaciente, Berenice Bedoya de la Alianza Social Independiente, Alba Luz Pinilla de Dignidad y Alejandra Gómez de Compromiso Ciudadano y Verde Oxígeno llevarán la vocería de sus partidos y movimientos para impulsar las listas al Congreso y con la intención de conformar unas bancadas de peso. Colombia se juega un cambio de era, no solo de gobierno. El Senado y la Cámara serán cruciales en este cambio. Estamos en esta coalición porque creemos en el cambio y que el cambio se va a dar es desde el Congreso de la República. A pesar de su extensa carrera en el sector público y con 75 años de edad, de la Calle aspira por primera vez al Senado, después de ser registrador nacional, ministro de Gobierno, impulsor de la Constituyente, que le dio vida a la actual Constitución, vicepresidente de la República y embajador, entre otros cargos. Encabezada por Humberto de la Calle, la propuesta que vamos a presentarle a los colombianos para cambiar el Congreso, para unir a los colombianos y sacar adelante una agenda de recuperación, de cambio en el país. La coalición Centro Esperanza espera que el prestigio de la Calle impulse un gran número de votos de opinión el próximo 13 de marzo. Las víctimas acreditadas en cualquier instancia de la justicia transicional tienen derecho a becas de estudio del Gobierno Nacional y Bogotá ofrece otras 4.000.
El próximo martes 18 de enero es el último plazo y oportunidad para que quienes estén registrados como víctimas del conflicto armado y que se encuentren cursando o hayan sido admitidos en una institución de enseñanza superior reconocida por el Ministerio de Educación en carreras de pregrado aspiren al beneficio de recibir créditos cuyo monto del préstamo será condonado o perdonado, es decir, que no quedarán con ninguna deuda al término de sus estudios. Los ganadores podrán cursar programas de pregrado en carreras técnicas, tecnológicas o universitarias y en las modalidades presenciales, a distancia o virtuales en Colombia. Los créditos cubren el costo de la matrícula y podrán llegar hasta la cifra equivalente a 11 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada semestre. También contarán con un recurso adicional para sostenimiento. Por su parte, la Secretaría de Educación de Bogotá amplió el plazo para inscribirse en el programa Reto a la U. Los interesados podrán realizar los trámites hasta pasado mañana, martes 18 de enero. La Secretaría ofrece 4.000 cupos para bachilleres egresados de colegios públicos o privados de Bogotá. Los jóvenes seleccionados podrán cursar alguno de los 354 programas que ofrecen 10 instituciones de educación superior de la capital, entre ellas el Externado, la Universidad Nacional, la Antonio Nariño, la del Bosque, la Salle y la EXI, entre otras. Los requisitos se encuentran en la página de la Secretaría de Educación www.retoalau.edu.co. Hasta en las campañas electorales hay plagios, reclamos, ridiculeces y el nuevo lenguaje político colombiano. Confidenciales de campaña. El desespero por conseguir votos para las próximas elecciones parece ser el sentimiento predominante en las campañas al Congreso y a la presidencia. Arrancamos de frente y sin miedo. David Barguil, flamante candidato del Partido Conservador a la presidencia, quiso presentar una pieza publicitaria fresca y juvenil, pensando en su edad y en su apariencia, aunque no tuviera nada de fondo. Resulta que el equipo de propaganda de Barguil no fue muy original. La candidata del Partido Verde al Senado, Sandra Ortiz, rápidamente reclamó por el plagio que había sufrido. En las imágenes de los dos políticos se lee el mismo eslogan: de frente y sin miedo. Pero las fechas de publicación le dan la razón a Sandra Ortiz. Una fotografía suya con esa frase exacta fue publicada el 15 de diciembre del año pasado. La promoción de Barguil es de esta semana. Nada que hacer, candidato. Regañe a sus publicistas y cambie su propaganda. Al precandidato a la presidencia Alejandro Char, su propio grupo de campaña lo tiene convencido, a juzgar por los videos que está subiendo a las redes, de que la informalidad costeña es la fórmula para ganar electores en el interior. Primero fue esta imitación medio cursi del genio del arte de la danza Michael Jackson. Y esta semana, algo peor. Vean ustedes mismos. Usando de nuevo la red china TikTok, Char pretendió transmitir el concepto de que no es de izquierda ni de derecha. Aún siendo indulgente, cualquiera puede pensar con ese sonidito cultural que se le atribuye a Char que este sufre algún problema mental. Mal otra vez, doctor Char. Mal. Otra candidata que dio de qué hablar esta semana fue la actual representante a la Cámara y aspirante a ser elegida en la misma posición por el Partido Verde en Bogotá, Catherine Miranda. Las vallas de Miranda, que se instalaron en varios puntos de mucha afluencia pública de la capital, tienen un mensaje menos enigmático que los de Char. Clara y sin disimular, en la frase de su campaña se lee que no nos abudinen el país, en alusión al escándalo del frustrado contrato de instalación de miles de puntos de internet en las zonas rurales del país que le estalló en las manos a la exministra Karen Abudinem.
Abudinear, un verbo inexistente en español, pero presente en la jerga colombiana, se convirtió en sinónimo de robar. ¿Qué dirá la exfuncionaria? Entre la nueva camada de nadadores que con éxito representó a Colombia en los Panamericanos Junior de Cali está la medallista Jimena Leguizamón, que inició muy pequeña en su disciplina por una dificultad física. Tras una medalla de plata continental hay un trabajo de más de una década. Todo empezó por una enfermedad que tenía displasia de cadera. Entonces lo mejor fue inscribirme a natación y ya fue solamente el gusto. Así inició Jimena Leguizamón, una de las nadadoras juveniles de Colombia con más proyección. Tenemos para aportar mucho a la natación de Colombia y ese es nuestro compromiso y nuestra entrega. El objetivo para seguir ese camino hacia la élite está claro. El récord sudamericano juvenil, siendo primer año de categoría, haya logrado la medalla de plata panamericana y haya estado con unos tiempos que hacen ver su potencial, con muchas aspiraciones a lo que está por venir en este 2022. Jimena sobresale en espalda, destaca sus distancias y otras modalidades. Los 3 espaldas, pero mi especialidad es el 200 espalda, también el 100 mariposa y el 200 combinado. Las metas de 2022 están dispuestas. Tengo el suramericano juvenil, los bolivarianos juveniles y los absolutos, y también estoy proyectándome para el Mundial Junior. En el complejo acuático de la capital, Jimena Leguizamón prepara con actitud y disciplina su temporada, mientras el sueño de los olímpicos inicia a flotar en su mente. El primer ministro inglés está al borde de la renuncia por cuenta de la rumba. Este video es viral, pues apareció luego de que él hubiera dicho que no participó en la fiesta el fin de semana del entierro del príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel. Hasta hoy, 6 parlamentarios de su propio partido le han pedido la renuncia por el irrespeto de sus fiestas para la casa del primer ministro y para la reina. Pero ya se suman congresistas, laboristas, que consideran que al mentir sobre su participación en las fiestas, prevaricó y puede ser procesado por el Congreso. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.